público en general. Sean bienvenidos al debate entre los candidatos a diputaciones federales por el Distrito 4, jóvenes de CIE. Me permito presentar a las autoridades que nos acompañan en este día. María Lourdes Naranjo de López, presidenta del PIB municipal. Mirna Laura Gutiérrez Treviño, regidora del Ayuntamiento de Saltillo. Gabriela Verónica Vázquez, integrante del Ayuntamiento del municipio de Saltillo. Braulio Medina de la Rosa, integrante del Ayuntamiento del municipio de Saltillo. Alberto Prado Concha, integrante del Ayuntamiento del municipio de Saltillo. Así también agradecemos la asistencia de nuestros compañeros de los medios de comunicación y también les hacemos la invitación de que pasen al área reservada para su mayor facilidad. Le damos también la bienvenida a los directores de universidades que hicieron esto posible, así como los directores de escuelas y facultades que nos complacen con su presencia. Agradecemos de igual manera a estudiantes y jóvenes presentes aquí por participar en este debate. Para dar comienzo, comenzaremos presentando a los candidatos que nos acompañan. Nos acompaña Ángel Berkowitz Olvera, candidato del Partido Acción Nacional. Nos acompaña también Claudia Isela Ramírez Piñeda, candidata del Partido de la Revolución Democrática. Nos acompaña Rosa Moreno González, candidata del Partido Nueva Alianza. Nos acompaña también Diana López Lerna del partido Movimiento Ciudadano. Nos acompaña también Alma Rosa Garza del Toro, candidata del partido Movimiento Regeneración Nacional. Finalmente nos acompaña también Eduardo Pacheco Ortiz, candidato del partido Encuentro Social. Antes que nada me permito solicitarle a todos los asistentes, primero que nada, el no aplaudir o realizar cualquier otro tipo de manifestación a favor o en contra de los candidatos o partidos durante las etapas del debate. Por lo que de presentarse dichas conductas, el evento tendrá que ser cancelado de manera inmediata. Únicamente serán permitidos los aplausos al término del debate. Se les recuerda también a los candidatos que quedan prohibidas las alusiones personales de carácter privado y en caso de presentarse podrá interrumpírseles en su participación. Se solicita también a los candidatos como a los asistentes respeto a los tiempos con que cuentan los candidatos. De esta manera quedan prohibidas las interrupciones entre candidatos o por parte del público. El debate constará de 4 rondas de participación por parte de cada uno de los candidatos. La primera, de presentación del candidato, la segunda y la tercera de preguntas y al final de conclusiones por cada uno de ellos. El orden de participación se determinará sacando el nombre de cada uno de los candidatos a seguir de una urna al principio de cada ronda. Sin más que decir y esperando que este evento sea de su agrado, damos inicio con la primera ronda de participación. Candidatos, cada uno tendrá hasta 2 minutos para presentarse. El candidato que comienza es el candidato Ángel Alberto Berkowitz Olvera. El candidato tiene hasta 2 minutos. Muy buenas tardes a todos. Felicito a los organizadores de este debate porque es una gran oportunidad
para presentarme y presentarles mi plan de trabajo como diputado federal. Este foro representa un reto, ya que con sus ideas, inquietudes y necesidades, todos ustedes fortalecen este proyecto generando nuevas propuestas. Quiero platicarles mi historia. Soy un joven, no tan joven como algunos de ustedes, tengo 37 años, y desde que era estudiante de Derecho ingresé al Partido Acción Nacional. Ahí fui secretario de Acción Juvenil. Conocí sus principios que nos rigen, como son el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y el respeto a la dignidad de la persona humana. He participado en campañas electorales, en organizaciones de la sociedad civil y he sido funcionario público desde hace ya 12 años. Tuve la oportunidad de trabajar en la Cámara de Diputados como asesor en Petróleos Mexicanos, la empresa más importante del país, y en la presidencia municipal de Saltillo, donde conocí las necesidades y las carencias de las personas. Y una buena tarde estaba con algunos amigos y uno de ellos me dice: ¿cómo ves? ¿Le entras? Claro que sí. ¿A qué? Pues al cuarto. ¿A qué cuarto? ¿De qué me hablas? Pues me dice: al cuarto distrito electoral para la Diputación Federal de Saltillo. Y bueno, pues el día de hoy, por eso estoy aquí, siendo su candidato a diputado federal. Jóvenes, comparto con ustedes su sentir, su inconformidad ante tanta corrupción, inseguridad y el mal manejo de los recursos públicos, así como el abuso de autoridad de nuestro Estado. Hoy estoy aquí hablándoles de frente porque tengo las manos limpias y la conciencia tranquila. Muchas gracias. El candidato a seguir en su participación es Muchas gracias. Diana Concepción López Lerman, Distrito 4. Represento a Movimiento Ciudadano. No es un partido, es un movimiento que hacemos los ciudadanos. No soy política, soy una ciudadana común, como la mayoría de todas las personas que están en este foro. Me siento muy orgullosa de representarlos en el Distrito 4. Soy del grupo, lo digo con mucho orgullo, no importa que esté ahorita en polémica, de Marcelo Ebrard. Somos de ese grupo, lo representamos a él y por eso estamos participando, contendiendo ahora con Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano maneja 5 propuestas muy básicas y en esas estamos nosotros trabajando. La propuesta principal es: tú lo pones, tú lo quitas, porque si no funcionó, la persona a la que ustedes le dieron la confianza no tiene por qué seguir en el cargo o en el mandato. Tenemos la segunda propuesta, que esa es mi bandera: no más recursos a los partidos políticos. Y tenemos internet gratis para todas las localidades. Tenemos el poder de los ciudadanos, que son ustedes quienes deben de decidir lo que tenemos que hacer, y el movimiento por nuestra naturaleza. Somos gente naranja de corazón verde. Los invitamos a que conozcan más a Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Bueno, soy Claudia Ramírez Pineda, estudié Sistemas Computacionales y cursé una maestría en esta honorable Universidad Autónoma de Coahuila. Cumpliré este año 10 años trabajando en la Escuela Normal Superior del Estado y milito en el PRD hace más de 15 años. Estoy consciente de que vivimos una profunda crisis social, política, económica y de derechos humanos. Los ciudadanos me compartieron su inconformidad por este malestar cotidiano durante los 42 días que llevamos de campaña. Así, con la indiferencia, corrupción y poca respuesta de las autoridades y partidos políticos. Esto pudimos apreciarlo durante los recorridos realizados por casi 200 colonias que integran el cuarto distrito. Un distrito donde todos los días se ve el esfuerzo de los saltillenses por salir adelante y donde las carencias de seguridad, vivienda, salud y educación son el pan de todos los días. No podemos permitir que a la ciudadanía se le siga dando a tole con el dedo y que temas como Estado de Derecho, transparencia y rendición de cuentas
siguen quedando impunes en los 3 niveles de gobierno. Debemos de legislar a favor de los saltillenses y por eso quiero ser diputada federal. Soy una candidata ciudadana que también es víctima de todos estos aspectos y por eso es que quiero alzar mi voz y la de todos ustedes en el Congreso de la Unión. Coahuila exige y necesita un cambio de rumbo. Quiero representarte en la Cámara de Diputados porque no soy un político más que se siente en una curul a cobrar sin hacer nada. Tengo propuestas y gracias a este debate es que podré compartirlas con los estudiantes, una parte sumamente vital para el desarrollo de nuestro país. Nuestro futuro está en riesgo y debemos asegurar que nuestros recursos sean aprovechados para y por los mexicanos. Soy Claudia Ramírez, candidata del PRD, y te invito a que trabajemos unidos para que tu voz sea nuestra voz. Muchas gracias. Por cada uno de ustedes que están el día de hoy, porque es un día difícil, es un día complicado, más las cuestiones que pone ahí el sistema para que no se conozcan. Yo le quiero hablar un poquito de mí, pero sobre todo empezar con las propuestas. Mi nombre es Eduardo Pacheco, yo soy abogado, litigante, tengo 43 años de edad, estoy casado, mi esposa y yo tenemos 6 hijos, crecer y multiplicados es uno de los principios, pero hoy queremos venirle a platicar más que del candidato, qué es lo que proponemos, porque el tiempo es corto y tenemos que aprovechar. En lo personal, he sido un promotor y un defensor de la familia, de la moral, de las buenas costumbres, de los valores, porque nuestra sociedad se ha estado distorsionando, se ha estado cambiando, se ha estado corrompiendo debido a las malas decisiones del gobierno priista, porque es quien ha estado gobernando todos estos años en la entidad, donde han ido cambiando y han ido modificando las leyes actuales. Por eso nuestro planteamiento, además de que hemos hecho serios señalamientos al sistema, lo hicimos la intervención pasada, ahorita me parece le llama mucho la atención que no venga el candidato del partido oficial, porque si no es capaz de enfrentarse ahorita a candidatos ciudadanos que estamos aquí, pues ¿cómo espera usted que vaya a defender los intereses de Coahuila con los lobos rapaces que están allá en la Ciudad de México? Eso significa 2 cosas: una falta de respeto a la invitación a los ciudadanos y un temor a no confrontar las ideas. En mi exposición siguiente le voy a hablar las propuestas concretas que tenemos, que no nada más se basan en traer recursos. Todos decimos que vamos a traer recursos. El problema de Coahuila no es de recursos, el problema de Coahuila es de corrupción. El problema de Coahuila es que el dinero no fluye y no llega a su destino donde debe de estar. Le voy a hacer las propuestas concretas, cuáles son las modificaciones, a qué artículos y a qué leyes vamos a promover desde el Congreso. Muchas gracias. Buenas tardes. Les recuerdo a los asistentes no hacer ningún tipo de alusión a los candidatos. Eugenia Moreno González, y agradezco la invitación del día de hoy para asistir a este debate. Nací en esta hermosa ciudad de Saltillo, Coahuila, y nací en un hogar sencillo. Mi padre, empleado de una oficina gubernamental. Me formé orgullosamente en la escuela pública, desde preescolar hasta la licenciatura, como maestra de educación básica y como maestra en pedagogía, la realicé en la escuela pública. Mis hijos, orgullosamente hoy hombres de bien, también se formaron en la escuela pública, son producto orgullosamente de un tecnológico de Saltillo, escuela pública. Hoy recalco esto porque Nueva Alianza es un partido que prioriza la defensa y la fortaleza de la calidad educativa de la escuela pública en México. La mayoría de los mexicanos no contamos con la posibilidad económica de poder enviar a nuestros hijos al extranjero, a la Ibero o al TEC de Monterrey. El 90% de los mexicanos somos formados, gente de bien, en estas escuelas públicas. Honrosa UAC, honroso tecnológico, honrosas normales de Saltillo. Hoy, Nueva Alianza le está apostando a la calidad verdadera para los niños y los jóvenes de México. Se hizo una reforma educativa hace 2 años y no se ve la calidad, ni la dignidad, ni la profesionalización del docente.
Nueva Alianza le apuesta a que nuestros niños tengan escuelas que se merecen, equipadas con Ha terminado su infraestructura. tiempo, candidata. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Soy Ana Rosa Garza del Toro, candidata de Morena a diputada federal por el Distrito 4, aquí en Saltillo. Soy originaria de Frontera, Coahuila. Tengo licenciatura en Sociología. Esto para que me conozcan un poco, porque como vengo de la academia y de organizaciones ciudadanas y ahora de Morena, pues soy una total desconocida, ¿verdad? La mayoría no saben quién soy. Les digo que muy apenas en mi casa y mis estudiantes me conocen. Entonces, tengo una maestría en estudios superiores, soy psicoterapeuta gestal, tengo especialidad en género y estudios de doctorado en género. Doy clases actualmente en los últimos 11 años en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Economía. He dado las materias de civilización occidental, historia económica de México, historia económica mundial, sociología política y procesos de decisión política. Y en la Escuela de Historia doy la materia de historia de género. También he dado clases en algunas maestrías, como por ejemplo en una de educación para la paz y estudios de género. Entonces, estoy aquí como candidata de Morena para representar y proponerles a los jóvenes las opciones que en Morena tenemos para ellos. Celebro enormemente ver aquí caras conocidas y desconocidas, pero de jóvenes, sobre todo, que están interesados en lo que yo llamo la res pública, la cosa pública, ¿verdad? Donde ellos habitan la mayor parte del tiempo, donde todos estamos la mayor parte del tiempo. En el transcurso de este debate van a escuchar las propuestas que traemos especialmente para ustedes, van a escuchar lo que Morena propone y por qué Morena es la esperanza de México. Muchas gracias. De esta manera. Gracias. Bueno, en relación a los jóvenes, yo creo que tendríamos que sumar todas las propuestas que tienen un gobierno, porque todas involucran a los jóvenes: deporte, educación, cultura, todas las áreas académicas y de educación. Sin embargo, aquí lo que tenemos que ser muy claros es qué se propone, cómo se va a hacer y de dónde van a salir los recursos. Uno de los planteamientos que presenté la ocasión anterior, era mi oposición y mi propuesta a poder modificar el artículo 41 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Hoy en día se están gastando 5.200 millones de pesos en las campañas públicas de todos los partidos. Todos los que aquí estamos formamos parte de un partido y esos partidos están recibiendo 5.200 millones de pesos. Es una vergüenza, habiendo tanta pobreza, habiendo tanta necesidad. Por eso tomé la decisión de no aceptar ni un solo peso del recurso público para mi campaña. A ustedes, a los coahuilenses, a los mexicanos, no les está costando mi campaña. Mi campaña la van a ver afuera con una camioneta y 4 lonas. Esos 5.200 millones, ¿qué les parecería a los jóvenes? Que redistribuyéramos ese recurso para otorgar becas, para que sigan estudiando, para invertir en infraestructura, en prepas, para invertir en secundarias, para mejorar el ingreso de los profesores, que hoy día están de los más mal pagados a nivel Latinoamérica. Desde ahí se pueden canalizar esos recursos, se pueden autorizar proyectos productivos para los jóvenes. ¿Qué les parecería tener transporte público gratuito para que vayan y vengan de sus escuelas? Eso es lo que estamos hablando. 5.200 millones de pesos que se están tirando a la basura y una parte quedan en los bolsillos de los dirigentes de los partidos políticos. Tiene que haber congruencia entre el decir y el hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. El candidato a seguir es... Son básicamente 4 propuestas para jóvenes. Una, un programa emergente de empleo para jóvenes de entre 19 y 29 años de edad con cualquier formación académica, con o sin formación académica. Los jóvenes necesitan empleos, buenos empleos, con buenos salarios, no los que tienen ahora de 800 pesos a la semana, y con respeto a sus derechos laborales, que no existen. Los mantienen haciendo prácticas profesionales por 4 o 5 años en las empresas con promesas de tiempo completo, de un trabajo permanente. La segunda propuesta es ampliar la cobertura universitaria. Tenemos una sola universidad pública en este país.
crear más universidades públicas. Los jóvenes que están aquí son privilegiados porque ya tienen un lugar en una universidad. La tercera es que se generen espacios manejados por jóvenes, principalmente en arte, en cultura, en deporte. Esta ciudad está seca, no presenta ninguna opción para los jóvenes en esos renglones. Y el cuarto es impulsar un programa para jóvenes emprendedores. Una joven me decía, tengo una empresa, estamos mi marido y yo y 2 personas. Y son los trámites burocráticos terribles. Hay que hacer algo para mejorar y que puedan ustedes iniciar sus propios negocios. ¿Cómo? Morena propone 2 cuestiones básicas. Gobiernos honestos y con austeridad republicana. No nada más los partidos políticos hay que reducirles el financiamiento. También a los funcionarios públicos hay que reducirles el salario. Ganan mucho, demasiado, ¿sí? Y además, cero tolerancia a la corrupción. Hay que hablar. Lo que tienen de financiamiento de los partidos son migajas en relación a lo que perdemos por la corrupción. 10% del Producto Interno Bruto Nacional son miles de millones de pesos anuales. Con eso, Morena... Ha terminado su tiempo, candidata. 5,000 jóvenes en el país. Resultó que el 59% de los universitarios no tienen empleo. La mayor queja que hemos encontrado en el recorrido de este Distrito 4 por Nueva Alianza es: estoy titulado, me preparé, estudié, pero no encuentro trabajo. Lamentablemente nuestros jóvenes se están capacitando, pero la fuente de empleo no está en coincidencia con los jóvenes. ¿Qué propone Nueva Alianza? Primero, incrementar el número de becas para que la deserción que se está dando en la mayoría de los jóvenes universitarios se elimine. Segundo, es preocupante eliminar de los recién egresados en las fábricas, en las empresas, el requisito experiencia. Si acaban de egresar, es imposible que se les pida experiencia como condición para ingreso laboral. Nueva Alianza le apuesta que ya tienen un título. Es prioritario también, necesitamos mexicanos mayormente empleados y mejor pagados. Y también en la juventud nos preocupa a Nueva Alianza las madres solteras. Necesitamos implementar, es una de las propuestas de Nueva Alianza, un subsidio que asegure socialmente a la madre y a los hijos, madres solteras estudiantiles. Es necesario asegurarlas e insistir en invitarlos a votar el 7 de junio, preferentemente por Nueva Alianza. En la última elección, 24 millones de jóvenes no votaron y la abstención le da el triunfo al poder, al partido que menos queremos. Gracias. Candidato. Gracias. Movimiento Ciudadano tiene una infinidad de proyectos para los jóvenes, pero me voy a abocar en este momento a la educación. De cada 100 niños, que ingresan a la escuela primaria, estoy hablando de Coahuila, por supuesto, de cada 100 niños, solamente 20 llegan a inscribirse a una carrera profesional. Ya no sabremos cuántos salen. Muy bien. Aquí en Coahuila hay un despilfarro tremendo en cuanto a la economía que le corresponde a la educación, y estamos hablando de 749,160,000 pesos por año, 2,052,000 pesos diarios, 85,521 pesos por hora y 1,425 pesos por minuto. Todo eso es un despilfarro de la educación. ¿Cómo se despilfarra? Se despilfarra en todas esas nóminas infladas que tiene la Secretaría de Educación, que se le paga a cientos y miles de comisionados, cuando ese dinero pudiera ser aplicado a ustedes, jóvenes estudiantes. Ahora sí, me aboco a leerles. Quisiera decir tanta información que tenemos, pero me aboco a leerles propuestas, algunas de las propuestas que tenemos.
aumentar en el 50% la cobertura de educación superior de Coahuila por medio de la dotación de recursos para la construcción de universidades y tecnológicos. Impulsar un fondo federal para mejorar la calidad de la educación básica e incentivar la inversión educativa. Etiquetar recursos para impulsar un programa similar a prepa. Muchas gracias. Es muy importante que los jóvenes tengan una expectativa para trabajar en su profesión. Si eres médico, debes de curar al enfermo. Si eres abogado, debes defender a las personas con la ley en la mano. Pero es triste ver cómo muchos jóvenes terminan su carrera después de 4 o 5 años con su gran esfuerzo, al igual que el de sus padres, y después no encuentran trabajo. Al final no les queda otra opción más que tomar el trabajo que les quede a la mano o lo que sea. Esto pues está incorrecto. Por eso me parece que es más importante que únicamente no solo el tener empleo, sino también desarrollar a profesionistas que tengan oportunidades para desarrollar sus propias empresas. Ustedes pueden ser empleados, pero es mejor que emprendan una empresa y que ustedes sean sus mismos patrones. La primera de las propuestas es: vamos a fomentar la cultura del ahorro entre los jóvenes, que a los jóvenes que ahorren se les otorguen créditos para poder llevar a cabo esto que comentamos hace un momento, el poder emprender sus empresas, el poder comprar su propia casa y el poder también pagar su educación al mismo tiempo en el que trabajan. La segunda es reglamentar el uso de internet en redes sociales, sobre todo porque hay una intención en esa parte, y lo que el PAN no quiere es que propiamente se regulen. ¿Para qué? Para que podamos descubrir las cuestiones que desafortunadamente por gobiernos corruptos como los del PRI, por eso yo creo que no se encuentra aquí el candidato de ese partido, bueno, pues podamos dar a conocer en las redes sociales cómo se llevan a cabo los movimientos sociales, la participación ciudadana y sobre todo la participación activa de ustedes como jóvenes. Me da una pena y una tristeza que no se encuentre aquí, pero bueno, pues ustedes ya saben qué decidir. Los jóvenes son nuestra prioridad, hoy más que nunca por la difícil situación que atraviesa nuestro país, en la cual los jóvenes es a quien más afecta, por las insuficientes oportunidades de educación, trabajo, cultura y recreación. Ante tales circunstancias, el Partido de la Revolución Democrática resulta primordial que los legisladores y gobierno reconozcan a los jóvenes como actores sociales y estratégicos para la transformación del país. Los jóvenes son sujetos creadores con capacidad plena para tomar decisiones. Impulsaremos la Ley General de la Juventud. Impulsar el desarrollo de la juventud mediante políticas públicas que garanticen becas, salario, empleo, vivienda, salud y desarrollo social a través de la educación, tecnologías de la información e innovar la creatividad. Transformaremos en leyes políticas públicas las ideas y propuestas de los jóvenes en torno a objetivos concretos, como educación pública universal, trabajo digno, entre otros. Yo creo que es muy importante también incorporar a los jóvenes para que participen en labores de apoyo a los grupos mayores, grupos vulnerables, reconstrucción de espacios urbanos, regeneración de medio ambiente, educación cívica, protección civil. Y bueno, estamos proponiendo también que todos los proyectos e investigaciones realizadas por estudiantes mexicanos se pongan en práctica en México para detener la fuga de talentos. Queremos detener la deserción de los estudiantes por motivos económicos, impulsar el transporte público gratuito de los estudiantes del país, principalmente en las zonas marginadas. El Partido de la Revolución Democrática también apoya el derecho de los jóvenes sobre la reproducción y la vida, lo cual significa dar respaldo social, político y jurídico en las propuestas, leyes, programas y acciones afirmativas que promuevan y fomenten la información, el acceso a los servicios y la reproducción de calidad, así como... Ha terminado su tiempo, candidata. Pasa en primer término y en el orden de la intervención pasada, el candidato Eduardo Ariel Pacheco. Es muy importante aquí tomar nota de lo siguiente. Yo les invito como público, le hago una exhortación a mis compañeros candidatos. No se trata de venir a platicar ideas. A mí se me ocurre que podemos hacer esto, al otro se le ocurre hacer lo otro.
Tenemos que decir cómo lo vamos a hacer, de dónde va a salir el dinero y qué artículos de la ley vamos a modificar. El trabajo número 1 de un diputado es ir a revisar las leyes, ir a proponer las modificaciones, es ir a establecer nuevos modelos legislativos. Yo le he dicho, quiero modificar el artículo 41 para eliminar el financiamiento de los partidos. No son migajas, yo le diría a mi compañera, es una cantidad muy fuerte, 5.200 millones de pesos que se pueden utilizar. Vamos a modificar el artículo 4 de la Constitución. Los jóvenes necesitan familias completas y correctas de papá y mamá, que se vuelva a enseñar los principios de la moral, las buenas costumbres y los valores. Yo les pido. Ha terminado su tiempo, candidato. Muchas gracias. A continuación, Vamos a decir los puntos. Aquí hay 2 partidos, 3 partidos que ya de una u otra manera han legislado: el PAN, el PRD y el PANAL, ¿verdad? El PANAL, desafortunadamente, con la dirigente moral lo formó, que ahora está en la cárcel por delitos del fuero común, y lo más grave, por delitos políticos. Yo creo que es la peor delincuente política que tenemos en el país. No hizo nada por la educación, nunca. Tenemos una educación con unos niveles de los más bajos del mundo, ¿verdad? Gracias a las reformas educativas que se iniciaron con Salinas de Gortari y con el Bester Gordillo. Ha bajado la calidad educativa de manera terrible. Las evaluaciones internacionales nos ubican en lugares muy bajos en lectoescritura y matemáticas, de los más bajos. Las propuestas deben ir enfocadas a cómo lo vamos a lograr. Y Morena tiene muy claro cómo: gobiernos con austeridad republicana, cero tolerancia a la corrupción. Bien, hoy nuestra prioridad son los jóvenes y la educación. En algún tiempo escuchamos la palabra changarro como panacea, y México, sigue jodido. Escuchamos la cultura del ahorro cuando el salario mínimo no da ni para comprar en las casas del Distrito 4, muchas de ellas ni siquiera un kilo de huevo. Hablamos de comprar su propia casa cuando el 60% de los egresados de las universidades en Coahuila no tienen empleo. Esa es la realidad que vive actualmente en nuestra ciudad. El desempleo es una de las preocupantes que tiene Nueva Alianza. No podemos prometer lo que no tenemos. Gracias. a continuación, la candidata Diana Cos. Bien, primero les digo a mis compañeros candidatos, hay que tener en cuenta que el debate es entre candidatos a diputaciones federales, por lo que las propuestas se presentan a manera de postura informativa, ya que como diputados se aprobarán allá en la legislación de carácter nacional y no medidas específicas de Coahuila. Esa es una aclaración. La segunda, estamos pensando en propuestas para jóvenes y antes que todo debemos de pensar en la educación antes de estar proponiendo qué vamos a hacer para que trabajen cada uno de los jóvenes que tenemos aquí. Si cada 20 jóvenes son los que logran llegar a una carrera profesional, ¿qué vamos a hacer con el resto de los jóvenes que no logran accesar a la educación? Y obviamente es por la economía. Muchas gracias. En el Partido Acción Nacional también vamos a crear un verdadero sistema nacional para la detección de desarrollos de talentos deportivos con incentivos para niños y jóvenes y así destacar y fortalecer sus capacidades y habilidades físicas y deportivas. También pensamos que el arte y la cultura no solo están para disfrutarse. Nos motiva la idea de que cada joven tenga la oportunidad para que ellos sean los autores o compositores de estos mismos, así como poder también ser productores o actores. No únicamente es el quedarnos en disfrutar, sino en el participar, el activar y sobre todo con el apoyo de los legisladores de Acción Nacional a lo largo de los 3 años en los que vamos a estar fungiendo en la Cámara de Diputados. Es muy importante llevar a cabo estas tareas, pero sobre todo tomar los recursos de todo lo que se roban los gobiernos priistas. Habiendo terminado.
Disculpe, ya entendí, encuentro social, candidato Pacheco, candidata, una disculpa. La candidata Claudia Isela Ramírez Pacheco tiene hasta 2 minutos para su réplica de la segunda ronda. Pineda. Hablando de la cultura y los jóvenes, quiero decirles que Enrique Peña Nieto propuso un recorte de casi 4,000 millones de pesos a la cultura a finales de 2014, mientras que destinó 19,000 millones de pesos para entregar pantallas que se utilizan para mover a México, sentando a 14 millones de familias a ver la televisión. Nuestros niños y nuestros jóvenes dejan de leer y pasan más de 4 horas y media al día viendo televisión, donde solo el 6% de sus contenidos son apropiados para ellos. Por eso propongo fortalecer la reforma educativa de forma integral para que contemple actividades deportivas y culturales extracurriculares que mejoren el desempeño de los niños, impulsar la creación de programas culturales y educativos en horarios dirigidos para niños y jóvenes que se transmitan en televisión abierta, detener los recortes de los presupuestos de cultura, arte y educación e invertir un 5% más anual que representa el 8% del PIB. Muchas gracias y una disculpa también. Pero a responder. Sí, dice, ¿qué acciones propondría para lograr tener cuerpos policíacos confiables, honestos y respetuosos de los derechos humanos? Tiene hasta 2 minutos. Gracias. En México vivimos una preocupación que representa un ejemplo claro de las crisis que hoy vivimos todos los mexicanos en materia de seguridad. Y esta preocupación no es otra más que la falta de una policía honesta, como lo dice bien la pregunta, que pueda resolver el tema de la inseguridad en todas sus expresiones. Los ciudadanos desconfiamos desafortunadamente de todos los policías que nos extorsionan y que no nos garantizan sobre todo la parte de nuestra seguridad. Ante esto, el día de hoy, ante ustedes jóvenes, propongo que en el Estado mexicano se garantice la reparación inmediata de los derechos de las víctimas del delito, que se persiga y se castigue al delincuente y también se proteja y atienda de una manera eficaz a las víctimas mientras se logra asegurar la reparación del daño causado. En un Estado donde realmente se respetan los derechos humanos, las personas, los jóvenes son primero. En este caso, también como lo han sido las víctimas del delito. En el Partido Acción Nacional estamos convencidos de que la impartición de justicia no solo implica que atrapen a quien te robó tu computadora, a quien te robó tu televisión, implica también que la autoridad haga lo necesario para que te reparen, para que te devuelvan lo robado. Y en este tema también es importante que cuando la policía local falle en su obligación de velar por la paz, los ciudadanos puedan pedir la intervención a nivel estatal y a nivel federal, que se pueda dar una intervención subsidiaria y de un carácter temporal. Esto para garantizar los derechos humanos y sobre todo la seguridad de las personas, velar por sus intereses y su patrimonio. Gracias. La candidata Rosa Eugenia Moreno González tiene hasta 2 minutos para leerla en voz alta. Desde el Poder Legislativo, ¿qué medidas impulsaría para restablecer la seguridad pública y el Estado de Derecho mexicano? En los últimos 13 años, en México, más de 2 billones de pesos en seguridad se han gastado combatiendo la delincuencia. Este monto se ha repartido en operativos para perseguir y disuadir delitos, en defensa nacional, en administrar las cárceles, en acciones de la Marina, en gasto administrativo, en investigar los delitos y en otras acciones. En Coahuila, para el 2015 se destinaron 200 millones de pesos para seguridad. Esto está plasmado en el Diario Oficial en diciembre del 2014. ¿Qué proponemos? Promover la cultura de la denuncia del delito. Si no denunciamos, el mal sigue. Es urgente recuperar la credibilidad de los ciudadanos.
crear mejores condiciones de seguridad para los ciudadanos. Pusimos cámaras para la multa, pero no tenemos cámaras para protegernos. Es bastante paradójico. Es urgente combatir frontalmente la delincuencia y la impunidad. Hay que hacer y aplicar el respeto irrestricto a la ley por parte de todos. Si se fallan estos procesos, las instituciones serán incapaces de ofrecer seguridad a los ciudadanos. La mejor forma de corregir la corrupción es con el ejemplo. Se requiere una profesionalización, especialización y modernización de los elementos de seguridad. No la tienen y por lo tanto no la dan. Crear en nuestras familias y en las escuelas y en la ciudadanía la cultura del respeto y el fomento de los valores. El respeto al derecho ajeno es la paz de todos. Gracias. El candidato a seguir es Alma Rosa Garza del Toro. Si pudiera leerla en voz alta. ¿Cuál es la principal necesidad de su distrito y cómo piensa atacarla? Bueno, Saltillo se divide en 2 distritos, pero creo que es una ciudad completa. Y el trabajo legislativo, como dijo la compañera, es federal, ¿verdad? ¿Cómo pensamos atacar los problemas que se viven no solamente en la ciudad de Saltillo, sino en las ciudades como Saltillo, capitales, ciudades grandes, industriales? Los problemas que nos atacan son varios, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, problemas de alumbrado público en algunas colonias que son de los problemas menos complejos que hay. Pero tenemos problemas tan complejos como la inseguridad que da pena escuchar realmente y da dolor escuchar cómo se piensa y se está ya instalado en una situación de inseguridad. En vez de pensar en salir del problema de la inseguridad, es atacar el problema con más policías, con cultura de denuncia del delito, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que los problemas de seguridad que vivimos en Saltillo no se combaten con más policías, tenemos suficientes policías. No se combaten con cultura de denuncia al delito, se denuncian suficientemente los delitos. El problema central a atacar es el desempleo que permea en la mayor parte de la población jóvenes. Y por ejemplo me decían algunas personas, los de 35 y 45 años, entre 35 y 45 parece que están en el limbo, ¿verdad? Nadie los pela, no los ven, son invisibles, hombres y mujeres de esa edad no se emplean, tienen experiencia y no los quieren emplear porque implica más gasto para las empresas. La inseguridad, ¿verdad? El desempleo lo vamos a combatir trabajando duramente para restituir gobiernos de derecho, un Estado de Derecho efectivamente, con gobiernos justos, honestos, que no tenemos hasta ahorita. PRI, PAN, PRD han probado donde han gobernado ser gobiernos Ha terminado su corruptos. tiempo. Si pudiera leer la pregunta en voz alta, candidato. ¿Considera que el fuero es justo y por qué? Bueno, considero que el fuero no es justo. No debe ser. Creo que todos somos ciudadanos y debemos de correr bajo el mismo camino y bajo el mismo techo. El tener fuero significa que estoy protegida, haga lo que haga, me burle de la ciudadanía y eso me da confianza para hacer cosas que no debo de hacer porque tengo fuero. Una de las propuestas de Movimiento Ciudadano es que el fuero se quite de cualquier representante político que tengamos en cualquier instancia, incluso del mismo presidente de la República. No debemos de tener fuero. ¿Para qué sirve? Somos ciudadanos, somos iguales todos. Es una vergüenza cubrir a la gente que comete ilícitos porque tienen fuero. Estamos llenos de diputados que todos los días vemos en las noticias que no se les hace nada porque tienen fuero. Y no me gusta hacer alusión
a ningún partido en especial, pero yo creo que si vemos las noticias o estamos informados, sabemos de quiénes nos referimos y cuál fue el último que tenía su casita de citas y no se había hecho nada porque tenía fuego. Solamente son fuegos que lanzan en el periódico para decir que se le va a quitar el fuero, que ya no va a seguir participando. No tenemos por qué tener fuero. Nosotros lo proponemos también. Gracias. ¿Qué medidas impulsaría para que la educación sea prioridad del Estado y reciba un mayor presupuesto al que recibe ahora? Con respecto a la educación, sabemos que se pierde 9% en corrupción y no podemos ni siquiera invertir el 8% necesario para mejorar la calidad que exige la Ley General de la Educación. La dirigencia magistral se corrompe, magisterial. En Coahuila se desvían de la educación más de 85,000 pesos cada hora por la corrupción, con lo que se podría rehabilitar 2 escuelas diarias o becar a 125,782 jóvenes cada año. Un claro ejemplo de esto es la profesora Elba Ester Gordillo, fundadora de Nueva Alianza, partido que por cierto hoy representa a otra Morena en Coahuila, así que un voto para ellos es para que no haya educación. El rezago educativo en el panorama nacional es alarmante. 10 de cada 100 mexicanos terminan la universidad y solo 2 de ellos concluyen su posgrado. En 2013, Coahuila era el tercer lugar a nivel nacional en INIS, una problemática que no se acaba de resolver en nuestro presente. El aumento del gasto educativo no garantiza la mejora de la calidad de los servicios educativos, ya que de acuerdo a estudios realizados por la OCDE, el incremento se orienta más al gasto corriente y de infraestructura. Tenemos una alta tasa de deserción por embarazos no deseados o porque los jóvenes tienen las habilidades, pero no cuentan con recursos para acceder a un derecho que es obligatorio, gratuito y laico. Necesitamos de una educación que promueva el desarrollo humano y fortalezca la prevención de la violencia física, psicológica, sexual, así como de las conductas discriminatorias. Un ejemplo es el candidato de Encuentro Social, quien discrimina a los homosexuales porque los considera una aberración. A él le pregunto, ¿a ellos cómo los piensa usted representar? Por eso propongo que la inversión en educación represente el 8% del PIB, incorporar al contenido educativo información sobre salud sexual y reproductiva para disminuir los embarazos no deseados, asegurar que la calidad sea un atributo de la educación pública nacional. Solo así México podrá materializar... Ha terminado su tiempo, candidato. Dice la pregunta, ¿por qué cree que los gobernantes actuales no invierten en infraestructura y tecnología para las escuelas y cómo fomentaría su inversión? Bien, una de las propuestas que como Encuentro Social tenemos tiene que ver con 2 áreas fundamentales. ¿Por qué no invierte el gobierno general, tanto el federal como el estatal, en infraestructura? Porque ellos saben que mientras que mantienen a un pueblo hambriento, un pueblo ignorante, la población está vulnerable. Los recursos que ellos canalizan son para hacer sus negocios torcidos, pedir los moches a los contratistas y enriquecerse a ellos mismos. La principal razón es para mantener a un pueblo oprimido. Mientras que el pueblo no es educado, mientras que el pueblo no está capacitado, está sujeto a la pobreza. Y por pobreza, por una despensa, da su voto. Por pobreza, por una pantalla, compromete sus convicciones. Entonces, la ciencia y la tecnología, tenemos talentosos coahuilenses, talentosos mexicanos que están siendo tomados por empresas del extranjero porque sí hay capacidades. El problema es que tampoco existe una planeación a mediano y a largo tiempo. Llega un gobernador y quiere que sus obras se recuerden por la eternidad y hace un plan distinto. Y luego llega otro de otro color o inclusive del mismo color y hace su nuevo plan. No existe un plan maestro que se cumpla y que se obedezca. Los empresarios están permanentemente esperando a ver qué se le ocurre al gobernante en turno. Necesitamos una política de mediano y largo plazo, que existan candados para que no llegue otro de otro color o de otro grupo político y cambie todo lo establecido. Por eso cada 6 años tenemos que volver ahora a ver qué se le ocurre a este gobernador, ahora cuántos van a ser los moches que nos van a pedir. Tenemos que hacer un cambio y tiene que ser a través
de un gobierno honesto. En la siguiente intervención le voy a poder contestar con mucho gusto a la candidata PRD, que es la siguiente etapa de las réplicas, pero el tema específico es ese. Es una estrategia de gobierno para mantener al pueblo en una pobreza. Muchas gracias. Pasando a la segunda. Dice, ¿cómo promovería y mejoraría la educación en las zonas marginadas y rurales? Bueno, en el Partido Acción Nacional nos queda claro que el tema de la educación es muy importante, debido a que el mismo es la base de toda sociedad. Desafortunadamente, en muchos estados la educación está por los suelos y, por ejemplo, basta un botón, como en el estado de Coahuila, en donde la deserción escolar, por causa de diferentes factores, 4 de cada 10 niños al día de hoy se encuentran trabajando. A ello sumemos también que en el último ranking que la Secretaría de Educación Pública Federal realizó a finales del 2014, Coahuila ocupa el último lugar a nivel educativo de escuelas primarias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir de la mano como padres, con los maestros, a ver cómo van nuestros hijos, no únicamente dejar que la educación sea responsabilidad de los maestros. Sabemos que si no tenemos una educación, difícilmente nuestro país va a evolucionar. El día de ayer platicaba con un amigo y me dice, el tema de la educación es muy importante, cuestión por la que países asiáticos, de estar en un nivel de pobreza extrema, ahora son países primermundistas en el tema de la educación. Tenemos que llevar a cabo esta tarea, tenemos que participar como lo están haciendo ustedes jóvenes para poder avanzar en el tema de la educación, y es por eso que en el Partido Acción Nacional los maestros contarán en mí con un aliado en el Congreso de la Unión, ya que será un privilegio coadyuvar en el combate a la vulnerabilidad en estas zonas marginadas para poder llevar a ellos la educación a la cual no tienen acceso el día de hoy. Y de esto se va a llevar a cabo con estímulos para que puedan sembrar el cambio social desde sus aulas. Gracias. A continuación, la candidata Rosa Eugenia. ¿Qué piensa de que los coahuilenses estemos pagando una deuda en donde los recursos no acabaron en inversión pública? Es un tema muy trillado, la deuda. Sin embargo, en todo el país hay estados que están más endrogados que Coahuila. Desgraciadamente a Coahuila se les señaló enormemente. Hoy, más que la deuda, necesitamos reforzar la educación, necesitamos asegurar el empleo, necesitamos preocuparnos por la delincuencia, necesitamos fortalecer la educación dentro del hogar. La deuda ha sido para México por años, desde Santana. Hoy, desgraciadamente, la han magnificado. Pero México a nivel nacional tiene una gran deuda. Hoy se nos señala. Qué lamentable que nuestros impuestos no se apliquen donde deben. Y no me refiero específicamente a un partido. Lo vemos en el PRI y lo vemos en el PAN. Es lamentable que hoy tengamos que transitar en los puentes de alta velocidad a 70 kilómetros por hora, con unas cámaras que, lejos de protegernos y darnos seguridad para mi persona y para mis bienes, nos quieran recabar más impuestos. Mejor, ¿de qué hablamos? Gracias. Se les recuerda a los asistentes que no pueden hacer ningún tipo de manifestación. ¿Qué piensa de las manifestaciones pacíficas en nuestro país y a qué crees que se deben?
Yo creo que un derecho humano básico es el derecho a manifestarnos de todos los mexicanos y todas las mexicanas. Creo, cuando yo llegué a vivir en esta ciudad, llegué de vivir de 9 años en la ciudad de Oaxaca, y cuando vi que había una manifestación por un problema del agua, creo, fui a la manifestación y éramos como 25. Me asombró mucho, ¿verdad? La ciudadanía tiene ese instrumento, entre otros, para manifestar su descontento. En Morena estamos en contra de todos los intentos que se han hecho para regular este derecho básico, que es el derecho a manifestarse. ¿A qué creo que se deben? Bueno, a diversas cosas. Ahorita estamos con un país en una crisis que algunos lo califican, nuestra situación económica es peor que la de Grecia, y Grecia quebró, un país que quebró económicamente hablando. O sea, nos pisotea nuestros derechos, el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho al territorio. ¿Cómo no vamos a manifestarnos? ¿Cómo no vamos a salir? Morena es un partido movimiento, ¿sí? y defendemos este derecho básico. ¿Por qué? Por la situación que vivimos, porque tenemos que salir a la calle, y no solamente a la calle, las manifestaciones las podemos hacer de diversa manera, de diferentes maneras, ¿verdad? En organizaciones. A nosotros nos mantienen como ciudadanía totalmente desarticulados en la individualidad. Somos el país que menos organizaciones de la sociedad civil tiene en América Latina. Cuando Tocqueville llegó a Estados Unidos, se admiró de todas las asociaciones civiles que había, porque las asociaciones son la base de la democracia. Si queremos que funcione bien nuestra democracia, tenemos derecho a organizarnos y a manifestarnos. Gracias. Sigue la candidata Diana Concepción López Lerma. La pregunta es la siguiente: ¿qué reformas podrían, para evitar que los monopolios en México acaben con los comerciantes locales? Mira, qué pregunta tan interesante, porque creo que lo vivo en carne propia. ¿Verdad, compañero? Mi compañera también lo sabe. ¿Sabe qué me dijeron? Me dijeron que no me manifestara y que no tuviera mis banderitas y mi puestecito, porque eso era del PRI. Yo soy maestra, jubilada, recién jubilada, y entonces tengo un trabajito que encontré muy grato, muy feliz, en un mercadito, con mi puestecito, mi tiendita, y vendo muy feliz a los compañeros. Y eso me ha hecho conocer todas las injusticias que hay ahí. Si llegas temprano te dan el terreno, si no, no. Eso lo está manipulando totalmente y con todo respeto, aunque no esté presente, porque yo creo que hay que hablarlo cuando la gente está presente, pero es un dominio total del PRI. Están condicionados, si votan, tienes tu lugar, si no, tienes problemas y no te vuelves a poner. Yo creo que hay que darle mucha oportunidad a los pequeños comerciantes, porque es una farsa todos esos préstamos que se quieren aplicar a esa gente para que puedan hacer grande su negocio. Es una mentira, no es cierto. Vas al banco y hay 1000 trabas. ¿Cómo poderle dar un crédito a una persona que no tiene un sustento, un solvente con que decir, aquí está, si te fallo y no te pago? Son programas muy erróneos que ha hecho el gobierno, y creo que esos son uno de los principales que hay que reconsiderar, y que quien vaya como legislador ya auténtico tendrá que considerarlo y pensar en ellos desde allá, para que pueda mejorar la estancia, para que pueda mejorar esa pobreza en la que estamos viviendo. Entonces, bueno, esa es mi opinión con respecto al dominio del PRI. Ha terminado su tiempo, candidata. Gracias. ¿Cómo garantizar
garantizaría que los jóvenes estudiantes estén protegidos por las fuerzas de seguridad si en los últimos casos conocidos no se ha visto una reacción positiva? Hablaré de la seguridad en general. Nuestro país vive una profunda crisis social, política y de derechos humanos, que se expresa en el malestar ciudadano acumulado por décadas, siendo el resultado del hartazgo por la presencia del crimen organizado que no cesa y que además está en su intervención en la política y en las instituciones. Coahuila es el cuarto lugar a nivel nacional con más casos de desapariciones. Somos el silencio de la masacre de Allende, pero también de los desaparecidos de todas las regiones del estado. Quiero decirles que el candidato del PRI, como funcionario público, promovió la pena de muerte contra secuestradores. Sin embargo, como presidente estatal de Derechos Humanos, fue incapaz de hacer un pronunciamiento por las desapariciones forzadas ocurridas en Allende durante su gestión. Fue incapaz de exigirle al gobierno del estado una investigación profunda por la posible intervención de elementos policíacos que después tuvo a su cargo como secretario de gobierno. Por cierto, ¿dónde está? ¿Acaso está armando nuevas redes de complicidad? Los coahuilenses seguimos siendo víctimas de criminales y de quienes deberían protegernos, ya que existen detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a corporaciones como el GROM y como el GATE. La ley no sanciona estas irregularidades ni a los verdaderos responsables. Por eso propongo conformar un órgano descentralizado de gobierno con efectiva participación ciudadana que influirá en las políticas públicas de seguridad, identificar los casos de desaparición forzada como lo han exigido órganos internacionales, obligar al Estado a buscar a todos los desaparecidos y atender a sus familiares, llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales, garantizar realmente el derecho a la reparación del daño y que no haya impunidad, combatir igualmente con toda energía los secuestros, el cobro de pisos, los feminicidios y la trata de personas, garantizar el respeto a los derechos de los migrantes. Ha terminado su tiempo, candidato. Dice, ¿cuál es su propuesta para incentivar el espíritu emprendedor en los jóvenes? Bien, tenemos que cambiar la cultura del joven. Normalmente escuchamos al político y hasta a los candidatos decir que hay que darles una beca, que hay que darles esto, que hay que darles lo otro. Nunca dicen cómo, pero son buenas ideas. Lo que tenemos que hacer es un cambio cultural. No preparar jóvenes para que sean empleados de alguien. ¿Dónde vas a trabajar y cuánto vas a ganar y vas a andar en cuál turno? No. Los tenemos que preparar para decir, vamos a establecer un mecanismo de generación de empleos, que en tu mente, en la mente del joven, no esté dónde va a trabajar y cuándo se va a jubilar. Que él diga, a ver, ¿qué actividad voy a aprender? ¿Qué oficio voy a desarrollar? ¿Cómo lo voy a hacer operativo para yo ser un generador de empleos? Y ya no dependes de si alguien te quiere dar un trabajo o no te quiere dar un trabajo, o tienes que andar en turnos, o aceptando los empleos miserables que viene a ofrecer Rubén Moreira, con puros salarios mínimos, que viva él con ese salario. Ofreces 2,000 empleos con salario mínimo. Dicen que hay muy buenas escuelas, ¿y por qué sus hijos los tienen en escuelas públicas? Que hay muy buenos servicios médicos, ¿y por qué ellos van a hospitales privados o no que están funcionando? Es una mentira, es una falacia, como las que muchos también de los que aquí estamos están diciendo. No hay ninguna persecución contra ninguna persona por su preferencia sexual, y yo respeto las que cada uno de aquí tenga, pero veo cuál es su percepción. Estamos diciendo que hay conductas que rompen a la familia, la moral y las buenas costumbres. No es natural un hombre con otro hombre. Es una aberración, en mi opinión sí, la sigo defendiendo. Aberración quiere decir que es algo erróneo. Le quiero decir a la compañera que no es tampoco un chisme el asunto de la megadeuda. Estamos en el 5º lugar nacional de estados endeudados. No es cierto que siempre ha habido deuda. Hace 2 administraciones teníamos deuda cero. Eso lo hicieron en 3 años los hermanitos Moreira. No defienda esa corrupción. Muchas gracias. Pues, una de las preguntas que hacían era el tema de la corrupción en el sentido de las obras que se llevan a cabo en todo México, pero pues aquí tenemos un ejemplo vivo de lo que pasa en el estado de Coahuila. Como lo sabemos todos, somos ejemplo a nivel nacional de corrupción
No quiero decir en qué lugar estemos, pero con que seamos ejemplo de un Estado corrupto, yo creo que eso es más que suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que transparentar las obras, como se está haciendo en el municipio de Saltillo, en donde ustedes pueden revisar las obras que se llevan a cabo por un sistema de georreferenciación para que vean en qué etapa va, qué se está haciendo, cuánto se le está pagando, y todo esto no es más que ser una cuestión, una administración honesta y transparente. Hablaban también del tema de las cámaras de seguridad y de las fotomultas. Las cámaras de seguridad ahí están, a nivel Saltillo se dejaron creo que 3 funcionando, ahorita tenemos más de 300 funcionando. En la cuestión de las cámaras en los puentes, no puede ser posible que alguno de ustedes o que alguno de nosotros creamos que vale más una vida que una multa. Las multas ya están y están en el reglamento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Respetar y poner orden. Poner orden es lo principal para poder tener un Saltillo mejor, un estado mejor, lo cual no han sido capaces los gobiernos anteriores, ni municipales, ni estatales. El día de hoy estoy aquí, ¿por qué? Porque queremos seguir haciendo las cosas bien, ayudarle al municipio de Saltillo, a los municipios que no son del partido en el poder estatal, para poder hacer bien las cosas. No es posible que se lleven la mayoría del presupuesto federal a Torreón, en donde la inseguridad es la más alta que vive el Estado. A continuación, la candidata. Bien, hoy cabe reforzar que Nueva Alianza es un partido joven, con 10 años de haberse fundado, y a pesar de la maestra fundadora que en algún momento se le señaló, hasta hoy, como cualquier delincuente, mientras no se le compruebe su culpa, es inocente. Nueva Alianza, en donde ha sido presidente. Les pedimos de nuevo a los asistentes respeto para la Nueva participación. Alianza, en donde ha tenido representantes de diputados o presidentes municipales, a diferencia de los otros partidos, ha tenido un expediente limpio y transparente. Cabe aclarar y recalcar que soy orgullosamente maestra. 30 años frente a la escuela pública, primaria y normal superior me hace conocer a fondo las necesidades que hay en cada uno de los hogares de la ciudad de Saltillo. El ser maestra me ha permitido ser y tener lo que tengo. Hoy, con orgullo digo que Nueva Alianza es el único partido que defiende la escuela pública. Todos aprendimos a leer y a contar gracias a un maestro. Nueva Alianza, cuando llegó la reforma educativa a Coahuila, fue el único partido que rechazó estoicamente la reforma. Todos los demás partidos la aceptaron en contra de la escuela pública. Nueva Alianza acaba de hacer una propuesta en el Congreso del Estado de que los grupos de los alumnos de nivel básico sean de 25 alumnos, porque nadie lo ha hecho. Solamente Nueva Alianza se está preocupando por la calidad educativa del nivel básico. Orgullosamente maestra. Gracias. A continuación, la participación de la candidata. Yo no sé si es una cuestión de amnesia o de no contar con la información. Per cápita, en términos per cápita, los coahuilenses somos los más endeudados en el país. Hay quienes dicen, algunos expertos, que la deuda que tenemos es impagable, y hay otros que dicen que los bisnietos de los jóvenes que están aquí van a tener que pagar esta megadeuda, que la mayor parte de ese dinero se ha ido vía corrupción. Le recuerdo al compañero del PAN que los 12 años de panistas en el gobierno nos dejaron igualmente endeudados a nivel nacional. Y todo esto repercute, ¿saben en quiénes? Como yo les digo a mis estudiantes en el aula de economía, yo ya voy de salida. ¿Quiénes van a pagar la deuda? Ustedes. ¿Quiénes van a pagar los grandes fraudes, las grandes pensiones de presidentes que nos hundieron, por ejemplo, Calderón, en una guerra sin sentido, ¿verdad? Con los ejércitos en la calle, con creación de policías que más que cuidarnos, nos hostigan. Fueron ellos, con esta corrupción, con esta megadeuda que tenemos aquí y que no nos permite despuntar.
Está aquí el gobierno municipal del PAN haciendo baches bien grandotes en las esquinas de las calles donde hay semáforos, obra pública, levantando calles que acaban de levantar. Vamos a ver si hay transparencia en la utilización de esos recursos, porque ya son gobierno, ya han tenido oportunidad y han probado una y otra vez defraudarnos, endeudarnos y robarnos. No podemos seguir así. Los jóvenes, sobre ellos pesa otra cuestión muy grande. Alguien me decía en la calle, tomen el tema de las afores. El sistema de pensiones está quebrado, compañeros. Tenemos que hacer como en Argentina, volverlo a estatizar, porque dentro de 30 años, cuando estos jóvenes se jubilen, van a tener el 20 o 30% de su salario en pensiones. Ahorita redundo en esto. En VIPE, encuesta nacional sobre victimización y percepción sobre seguridad pública. En esa encuesta realizada en jóvenes de 18 años y un poco más, considera que la inseguridad es el problema más importante de nuestro estado. El segundo viene siendo el desempleo y posteriormente el aumento a los precios de la canasta básica. Obviamente, en cuestión de confianza en la sociedad de Coahuila, en la percepción de confianza la sociedad manifiesta respecto a las autoridades. Su mayor confianza está en la Marina, posteriormente en el Ejército, después en la Policía Federal y por último tenemos a la Policía Preventiva Municipal y a la Policía de Tránsito. Les voy a decir qué andan haciendo nuestros policías capacitados. 37 policías que tenemos andan cuidando oficinas y museos. Están como veladores o pueden contratar también veladores, pero esos elementos andan haciendo ese trabajo. 49 elementos son empleados como escoltas y realmente saben cuál es su trabajo, son choferes o cargabolsas. Ya no leo de quiénes, pero son choferes y cargabolsas. Tenemos 789 elementos de la policía, 114 son agentes de tránsito y 51 son del grupo de reacción operativa metropolitana y operan bajo un mando único del Estado. 14 son directivos y comandantes, lo que deja una fuerza de 524 preventivos divididos en 2 turnos, es decir, menos descanso para cuidar las calles. Ha terminado su tiempo, policías, candidata. oficinas y museos. Candidata. A continuación. La corrupción es el cáncer de México y la impunidad es la otra cara de esta moneda. Destroza las instituciones y lastima a la sociedad. La corrupción es nuestro principal problema. Según el Banco Mundial, nos cuesta 9 puntos porcentuales del PIB, recursos que representan 8,000 veces el presupuesto de esta nuestra casa de estudios. A pesar de que contamos con un sistema nacional anticorrupción, los lujos y escándalos de la clase política demuestran que nada ha cambiado. El mantener la confianza ciudadana y combatir la corrupción en las administraciones públicas en Coahuila costó 195 millones de pesos este año. Sin embargo, sabemos que la megadeuda de Coahuila no se ha investigado y que Saltillo es el municipio con mayor opacidad para atender solicitudes ciudadanas ante el ICAI. Coahuila es el tercer lugar también en corrupción de fondos federales. El mal manejo que hizo el gobierno que dirige Rubén Moreira en estos fondos provenientes de la Federación se vieron reflejados en las auditorías que son partes del acuerdo del fortalecimiento del sistema estatal de control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción. Por eso propongo crear estrategias para combatir la corrupción y el tráfico de influencias, instaurar el registro público de deuda de todos los niveles de gobierno, instituir la revocación del mandato, fortalecer la extinción de dominio para que llegue a los delitos de cuello blanco, que todo servidor público esté obligado a presentar junto con su declaración patrimonial la declaración de intereses en el caso de las licitaciones, derogar la figura del fuero de los servidores públicos, incluyendo la del presidente, sancionar ejemplarmente la práctica de los moches en todos los niveles de gobierno e impulsar una ley de austeridad y gasto público.
Finalmente, y gracias. Bueno, yo quisiera hacer ahorita referencia a un tema específico. Este 7 de junio, los ciudadanos coahuilenses, específicamente de aquí de Saltillo, yo le llamo a ustedes los que están presentes y a los que nos están viendo ahorita por los medios de comunicación, usted va a tener que tomar una decisión importante para su vida y lo que quiere para sus hijos y para México y los siguientes, cuando menos, 3 o 4 años. El sistema del gobierno priista y su candidato Armando Luna son promotores de una serie de instituciones que en la opinión personal corrompen la familia, la moral, las buenas costumbres. Armando Luna, si estuviera aquí se lo dijera, pero no vino, algún temor debe tener, yo creo. Fue el promotor del Pacto Civil de Solidaridad, romper el esquema del matrimonio. 2, el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre homosexuales. Dicen, es que los discriminan. No, siempre pudieron casarse. El problema es que no querían casarse con una persona distinta de su sexo, querían casarse con una de su mismo sexo. Eso va contra la naturaleza. Hoy en Coahuila, el gobierno del PRI y de Rubén Moreira, los priistas han pactado con la comunidad homosexual, que algunos defienden aquí, para entregarles niños a cambio del voto. Yo le quiero decir a ese señor, al gobernador Armando Luna y a los priistas, los niños de Coahuila no son botín político de ningún grupo, de ninguna campaña, y no lo vamos a permitir. Vamos a levantar la voz para que nuestros niños sean resguardados en su integridad física y sexual. Promovieron el divorcio express. Hoy en Coahuila, Saltillo es la ciudad número 1 en divorcios en el país, porque ellos saben que si la familia está vulnerable, son sujetos de recibir migajas a cambio del voto. Son defensores de la pena de muerte, ya lo propusieron. Yo le quiero decir a usted y a los que están presentes, eso es lo que queremos para nuestro país, eso es lo que queremos para Saltillo, porque la intención de ellos es llevarlo ahora a niveles nacionales. Yo no quiero eso para mis hijos, yo no sé si lo voy a conseguir, pero voy a estar libre de que mis hijos sepan que su papá levantó la voz para defender los principios morales. Muchas gracias. finalmente pasaremos a la... Pues yo creo que todos aquí nos hemos dado cuenta que el principal problema que tenemos como mexicanos y sobre todo como coahuilenses es el tema de la corrupción. Ya se dio un gran paso esto a iniciativa de los legisladores de Acción Nacional. El Sistema Nacional Anticorrupción es hoy una realidad. Faltan leyes secundarias por reglamentar, pero ya tenemos ahí los mecanismos para poder meter a la cárcel a los corruptos del gobierno anterior y del gobierno actual. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos a trabajar como sociedad, como jóvenes, como amas de casa, todos en nuestros ámbitos. No puede ser posible que no transparentemos la cuestión educativa, cuántos pagos irregulares se les hacen a maestros, cuántos aviadores existen, cuántos comisionados existen que se encuentran ahorita pidiendo el voto por los candidatos del PRI. Ya basta, señores. Levantemos la voz y hagamos lo que nos toca. Bien, Nueva Alianza está preocupado por la calidad educativa. ¿Cuáles son sus propuestas específicamente en función de la educación? Un país sin educación es un país sin progreso. Nueva Alianza propone gestionar mayor presupuesto para una educación digna. Hoy los maestros de la escuela de nivel básico se enfrentan a nada de calidad prometida con la reforma. No hay infraestructura, no hay actualización, no hay capacitación y no hay un salario digno. Mientras nuestros niños, nuestros jóvenes no egresen de las escuelas primarias y secundarias bien preparados, México no va a avanzar. Promovemos gestionar recursos suficientes para la construcción de más y mejores escuelas. No es posible que en la actualidad nuestras escuelas públicas estén repletas, porque no encuentro otro adjetivo, de alumnos. 55 alumnos no implica calidad. Gracias. A continuación, la candidata Alma Rosa Garza del Toro tiene hasta 1 minuto para controlar. En Morena proponemos aquí en Coahuila la creación de una comisión ciudadana que investigue la megadeuda, se castigue a los culpables y se restituya lo robado. Necesitamos empezar a sanar. Tenemos una propuesta muy concreta, ¿verdad? Los demás compañeros no han propuesto nada para combatir la corrupción. Esa es una. La otra, somos un partido que tiene una Secretaría de Mujeres y el único que tiene una Secretaría de Diversidad Sexual. Ojo, hay planteamientos que nos llevarían en materia de política pública para grupos minoritarios como mujeres y la comunidad lésbico-gay 60 años atrás. Mucho cuidado.
No podemos permitirnos esos lujos, las mujeres, las feministas, estemos donde estemos, en la trinchera donde estemos. No debemos, y no lo vamos a permitir. Entonces, estas son básicamente nuestras propuestas. Estamos proponiendo además, ¿verdad?, que se vaya ciudadanizando la impartición de justicia. Ha terminado su tiempo, Gracias. candidata. A continuación, la candidata Diana Concepción López Lerma. Tiene hasta 1 minuto para contrarrestar. Gracias. ¿Se acuerdan de los 749 millones que les mencionaba hace rato que los toman del presupuesto educativo y que no sé qué hacen con ellos? Les voy a decir qué se puede hacer con esos 749 millones de pesos que lo cobran todos los compañeritos que andan por ahí comisionados. Se pueden rehabilitar diariamente 2 escuelas, pagarle al menos 17,000 pesos a cada maestro que está en servicio. Y estoy hablando del sistema educativo federal y estatal. Ellos reciben un promedio de 10,000 pesos y el que menos recibe 7,000 pesos. Alimentar a 249,720 niños en una escuela, en las escuelas, cada día. Becar a 125,782 jóvenes cada año. La compra de útiles escolares para más de 267. Ha terminado su tiempo, candidata. Bueno, qué pena. Sabemos que para combatir la corrupción se necesita de la representación ciudadana para que el Estado de Derecho prospere. También estamos conscientes de la importancia del Poder Judicial, por eso propongo el fortalecimiento de un órgano integrado para la Defensoría Pública con una participación ciudadana, autónoma y descentralizada del gobierno. Exigimos que el Poder Judicial haga valer su autoridad para procesar a los delincuentes sin importar su rango y poder económico. Crear un tribunal constitucional que interprete nuestra Carta Magna para conocer nuestras garantías y obligaciones. Es necesario dejar atrás el uso de las fuerzas militares en tareas que corresponden al mando civil. Reconocemos el papel de las Fuerzas Armadas y es por eso que los soldados y los marinos de México deben regresar a sus cuarteles. Vamos a eficientar la coordinación entre policías estatales y federales al consolidar el mando único en las entidades federativas. Concluyo, si México es más seguro, porque hay 22,000 desaparecidos y el 98% de las denuncias. Finalmente, el candidato Eduardo Ariel Pacheco. El tema, yo creo que más ciudadanos han expresado su intranquilidad es el tema de la seguridad. Yo le quiero recordar, porque a veces se le olvida, como pueblo se les olvida, hace todavía algunos meses, el año pasado, el PRI, el gobierno estatal y el candidato Armando Luna, secretario de gobierno, anunciaban con bombo y platillo un sistema estatal de seguridad pública y unas fuerzas especiales que iban a combatir el crimen. Unos meses después, el segundo comandante y su primer oficial son detenidos por la Marina por haber levantado 3 personas, por haberlas matado y haberlas enterrado aquí en Jehuey de Ferniza. ¿Esos son sus bandos calificados? ¿Dónde están los controles de confianza que tantos han estado presumiendo? Es una falacia, es una mentira. Me dice una persona, varias gentes que han tocado, que les han levantado a sus familiares. Digo, la diferencia entre los criminales y los que son oficiales es que con los criminales puedes negociar y los otros tienen charolas oficiales. Finalizada la tercera ronda, pasamos a la última. A 45 días de campaña he recorrido con mi equipo más de 170 colonias y he tenido la oportunidad de saludar, al igual que ustedes, a obreros, comerciantes, empresarios, amas de casa, niños, adultos mayores, que piden desesperadamente y a gritos confianza en sus autoridades, mejores empleos, educación, más seguridad y una vivienda y salario dignos. He escuchado y platicado con miles de personas en el cuarto distrito y todos, al igual que tú y yo, estamos cansados de tanta corrupción, de tantos inocentes que al día de hoy están desaparecidos y del pésimo manejo de los recursos públicos y de la falta de transparencia en el gobierno estatal. De ser testigos como jóvenes tienen que dejar de estudiar para ayudar a sostener a sus familias, accediendo en algunas ocasiones a trabajos informales y mal pagados y padeciendo jornadas laborales inhumanas.
Ya es tiempo de cambiar el rumbo con buenas ideas, con propuestas reales, pero sobre todo con funcionarios y representantes honestos que tratamos de dignificar la política en México. Esto siempre de la mano de ustedes, de los ciudadanos, y cumpliendo de principio a fin en nuestro encargo. Jóvenes, este 7 de junio voten por un candidato honesto. Levanten la mano, alcen la voz y denme su confianza, porque voy a regresar y voy a regresar con soluciones y resultados. Este 7 de junio, vota PAN, vota Ángel Berkowitz, porque claro que podemos, ¿a poco no? Creo que todos podemos concluir acerca de nuestras exposiciones y las propuestas que cada uno traemos con respecto a los jóvenes y a los ciudadanos. Creo que Movimiento Ciudadano tiene propuestas muy buenas, tiene la necesidad de hacer un cambio, y lo mejor que podemos hacer en este trabajo de campaña es hacerles ver una necesidad tremenda de cambiar las dirigencias que ya tenemos y de las cuales estamos tan cansados. Son lo mismo los partidos. Yo estoy escuchando aquí que se dicen y se nombran. La verdad es que los más grandes partidos tienen agarradas sus manos por abajo de la mesa. Eso no nos permite crecer como ciudadanos. Pienso que debemos por primera vez tomar una decisión y cambiar las cosas e intentarlo. Los resultados están en ustedes, ciudadanos, las propuestas están en ustedes, ciudadanos, y la decisión está en ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Gracias. Pues para concluir, habría muchas cosas que quisiera uno decir, el tiempo es poco. En el sistema de combate a la corrupción es muy sencillo controlarla. Basta nada más que se cambie el modelo actual de quién te revisa las cuentas y cómo lo hace. Muy sencillo, el partido que esté al frente, llámese municipal, estatal o federal, que sean los demás partidos los que designen al titular de ese sistema contra la corrupción. ¿Qué te parece que sea tu adversario, el que no es de tu partido, que te revise tus propias cuentas? Para que no sea tu propio palero, que no sea tu compadre, que no sea tu socio o tu cómplice el que te revisa las cuentas. El crimen se combate no nada más haciendo más cárceles o contratando más policías, que al final de cuentas esa certificación es una falacia. El combate al crimen real se establece con la prevención. Por eso yo insisto, y tenemos que seguir mostrando y enseñando los principios morales, las buenas costumbres, los valores correctos. Ustedes conocen muy bien, yo pertenezco a una organización que se llama Casa de Rescate Cristo Vive. Ahí atendemos, en estos 16 años, hemos atendido a más de 20,000 personas con problemas de crimen, de drogas, de prostitución, de cuestiones de desviación sexual, de pensamientos de suicidio, de consejería matrimonial. 20,000 personas, nosotros sabemos cómo hacerlo, nosotros tenemos la experiencia de realizarlo. Que el gobierno no lo quiera atender, esa es la razón por la cual quieren mantener al pueblo en una condición de destrucción y hacerlos vulnerables. Entonces, yo le invito que este 7 de junio me ayude como ciudadano a que podamos cambiar el destino de nuestras familias. Tenemos la voluntad, tenemos la decisión y la convicción y sabemos cómo hacerlo. No estamos hablando de ideas y de ocurrencias. Yo respeto la idea de cada quien. No se trata de qué se nos ocurre, se trata cómo ya es un programa probado. 7 de junio, ayúdenos a hacer la transformación. Muchas gracias. A continuación, el candidato. Decimos que Morena es la esperanza de México porque es un partido que es un instrumento al servicio del pueblo. ¿Sí? Invitamos a ustedes jóvenes a que reflexionen su participación política, a que reflexionen la situación de crisis tan profunda que vive el país. El modelo económico planteado, que es el neoliberal, impulsado por el PRI y reforzado por el PAN en los años en que estuvo en el gobierno federal, nos ha sumido en esta profunda crisis. Crisis no solamente económica, social, política, cultural,
¿verdad? De valores, efectivamente, porque ponderan el capital y el dinero por encima de las personas. Reflexionen, piensen en el país que quieren, cómo lo quieren, para qué lo quieren, y en ese sentido decidan su participación en la polis, en la ciudad, en el espacio vital donde están fundamentalmente. Ahorita puede ser la universidad, mañana puede ser la fábrica, o pueden ser los grupos culturales o deportivos a donde pertenecen. Es necesario que se ocupen, porque van a construir y a modelar desde ahorita, ¿verdad?, el futuro de ustedes mismos. Nosotros podemos brindarles propuestas y ofertas, pero la última palabra, la última decisión la tienen ustedes. Necesitan reflexionar. Morena está al servicio del pueblo, está al servicio de ustedes. Tenemos una Secretaría de Juventud también, porque pensamos que los jóvenes son un elemento fundamental en este país, que van a modelarlo y van a cambiar. Les invitamos a que este 7 de junio voten, vayan a votar y voten por Morena. Muchas gracias. Gracias. Cabe aclarar que una servidora es la primera vez que está participando en una contienda de elección popular. No andamos, como en el caso de otros partidos, brincando de un puesto a otro. Lo hicimos porque desafortunadamente ahora que estamos recorriendo las colonias del 4º distrito, las calles, y hemos visitado infinidad de hogares, la mayoría de las quejas es: ya estamos cansados de lo mismo. Ya se les dio la oportunidad a un partido, ya se le dio la oportunidad a otro partido y Saltillo sigue igual, perjudicado y sin progreso, con delincuencia, con desempleo, con inseguridad y con corrupción. Nueva Alianza es un partido joven, transparente y honesto. Jamás hemos estado en una contienda de esta. Cabe aclarar que Nueva Alianza solamente está haciendo alianza con los ciudadanos, con ningún otro partido. No lo han querido colgar, sin embargo, Nueva Alianza está participando en una contienda igual que los demás compañeros. Nueva Alianza es un partido incluyente, no discrimina. Nueva Alianza es un partido tolerante y respeta la ideología de todos los ciudadanos. Los invitamos a ejercer el voto libremente y secreto, no comprado, no condicionado, el 7 de junio, que es importante que antes del juego de fútbol México-Brasil, todos salgamos a votar por Nueva Alianza. Gracias. Gracias, candidato. Finalmente tenemos la participación de la candidata Claudia Isela Ramírez Pineda. Tiene hasta 2 minutos para sus conclusiones. Este es un momento histórico en el que, más allá de la crítica, debemos atender todos los problemas que he comentado a lo largo de este debate. Enrique Peña Nieto es el presidente con el índice de aprobación más bajo en 20 años, y este clima de desconfianza es resultado de la indiferencia de los partidos, que creen que el voto ciudadano es un cheque en blanco para hacer de México lo que quieran, venderlo o en el peor de los casos regalarlo. No podemos obtener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo, a menos que queramos condenar a nuestros jóvenes y a nuestros niños a seguir viviendo un presente sin futuro. Los mexicanos debemos reconocer los errores que tenemos como nación al elegir gobernantes que solo se dedican a enriquecerse y a proteger sus intereses personales, así como mantener partidos que estratégicamente se unen al PRI para conservar su financiamiento y debilitar a la verdadera oposición. También vemos que en Coahuila se debe atender temas como la salud y el cuidado al medio ambiente. Estamos en contra del fracking, la Ley General de Aguas, y de que los transgénicos lleguen a nuestros hogares, porque ninguno respeta la salud de los ciudadanos, en especial cuando ocupamos los primeros lugares en obesidad, diabetes y cáncer. Queremos elevar la calidad de vida y por eso, como diputada, legislaré siempre estando en contacto con la ciudadanía. Por eso quiero que participen conmigo, no quiero representarlos solamente, sino darles voz y que en esa curul estemos todos. Por eso llamo a la unidad de los partidos políticos, porque todos sabemos cuáles son los problemas, tenemos las propuestas, pero no ponemos el ejemplo para ayudar a los saltillenses, coahuilenses y mexicanos a hacer un mejor país. Soy una candidata ciudadana que te invita a reflexionar tu voto.
Te invito a esta propuesta de unidad porque estoy segura que todos podemos consolidar una agenda legislativa si nos damos la oportunidad de creer que una candidata como ustedes, una ciudadana, puede representar la mejor alternativa. Te invito y te pido tu voz este próximo de junio porque me encargaré de que tu voz y la de todos los saltillenses sea escuchada en la Cámara. Gracias. Agradecer a los candidatos asistentes por su participación, a los cuales se les entregará un reconocimiento por parte de los organizadores de este evento. Los organizadores del debate, esperamos haya sido de su agrado, les deseamos una buena tarde y un voto razonable. Muchas gracias.